Quiero compartirles en esta mañana, les decía, que la palabra del Señor nos habla de muchas mujeres que anhelaron ser mamá y que lo fueron, y muchas mujeres que, habiendo sido mamá, tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles y conflictivas a lo largo de su vida maternal. La Biblia está llena de esos casos. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, de la mamá de Moisés, cómo tuvo que desprenderse por un edicto que había para que su hijo no fuera muerto. Pero también nos habla de María, la mamá de Jesús, cómo deseó su hijo y fue engendrada por el Espíritu Santo, y lo que ella tuvo que padecer como madre con su hijo y viéndolo crucificado en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos a lo largo de la palabra del Señor, podemos ver que hay infinidad de situaciones de mamás. Como les decía, muchas mujeres que anhelaron ser mamá y el Señor las bendijo. Y el Señor, a pesar de que eran estériles, el Señor las bendijo y pudieron ser mamás. Pero cuando llegan a ser mamás, después que lo desean, parece como que la vida le pusiera situaciones conflictivas o diferentes o difíciles delante de cada uno de ellos. Y entonces nos damos cuenta ahí que el desafío de ser mamá no es nada simple. El desafío de ser mamá no es fácil, no es simple. No es una tarea que cualquiera la puede hacer. No es una tarea que cualquiera la puede desempeñar. Por eso en esta mañana quería terminar o tomar esta reunión honrando el nombre del Señor y agradeciéndole, porque si todos estamos acá, fue porque nuestras madres fueron puentes para que llegamos a la vida. Y entonces quiero hablarle en esta mañana de 3 mujeres. Voy a nombrar en el primer punto, hay muchas más, pero voy a nombrar rápidamente 6 mujeres que siendo estériles, algunas de ellas o muchas de ellas, el Señor las bendijo siendo mamá. Después quiero hablarle de una mamá que siendo mamá tuvo que pasar una situación muy difícil y muy conflictiva. Y después quiero hablarle de una mamá que tuvo que despedir a sus hijos y tuvo que sufrir aún después que los despidió. ¿Por qué quiero hablarle de ello? Porque quiero hablarle de un amor profundo, del amor de mamá, del amor de madre, que no es un amor cualquiera, es un amor que lo da todo, es un amor que se destaca, es un amor que se esfuerza. La escuchó a Nancy, a veces la vida arrebata a papá de joven y la mamá se hace cargo y es mamá y papá, a veces puede pasar al revés. Pero en esta mañana queremos recordar eso, lo que han vivido nuestras mamás o algunas de ellas. Quiero nombrarles rápidamente algunas de las mujeres que el Señor bendijo en su deseo de querer ser mamás. Sara, la esposa de Abraham. No voy a entrar en las historias, simplemente les voy a dar el pasaje bíblico para que ustedes recuerden, después lo pueden terminar leyendo. Sara, la esposa de Abraham, Génesis 11:29. Usted se acuerda de esta historia. Querían tener un hijo, no podían, pero el Señor la bendice y les entrega un hijo y su nombre es Isaac. Pero fíjense cómo a lo largo de la historia se vuelve a repetir la esterilidad materna. Saben que cuando nosotros leemos Génesis 11, 29 y 30, ahí nos vamos a encontrar con toda la historia de Sara y de Abraham. Pero pasado esto, en Génesis 30, 29, casi al final del 29 y 30, 31, nos vamos a encontrar justamente con Raquel. Nos vamos a encontrar con la esposa de Jacob. Nos vamos a encontrar con una historia que nos va a marcar también. Y en Génesis 25, 21 nos vamos a encontrar con la historia de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Y por qué les hablo esto? Porque Rebeca también era estéril. Rebeca tampoco podía tener hijos. Y la palabra del Señor dice, y Isaac oró a Jehová por su mujer que era estéril, y Jehová aceptó la oración y concibió Rebeca su mujer. Gemelos había en el vientre, y eran Jacob y Esaú, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora mire Jacob, su esposa Raquel.
Jacob tuvo 2 esposas, a Lea y tuvo a Raquel. Lea era prolífica, podía tener varios hijos, pero Raquel no podía tener ninguno. Así que en forma desesperada, orando y pidiéndole a Dios que Dios le concediera un hijo, el Señor le termina concediendo un hijo y trae a la luz a José. Menoa, a veces leemos la historia y decimos, ¿quién fue este Menoa? Y lo encontramos en Jueces capítulo 13, versos 2 y 3. Menoa era la mamá de quien fue Sansón. Y el Señor bendijo a esta mujer con la vida de Sansón. Y el Señor lo bendijo grandemente. Hemos contado la historia y la hemos predicado. Ana, Elcana, ¿se acuerda? Cuando va a querer tener su hijo y el Señor la bendice con Samuel. Y Elisabet, la esposa de Zacarías, que el Señor la bendice dándole un hijo que se llama Juan. 6 casos que les nombro y podríamos nombrar muchos más de mujeres que desearon ser mamá, que anhelaron ser mamá y que el Señor las bendijo a lo largo del tiempo. Pero aquellas que habían sido mamá y que yo creo que debería haber estado en Hebreos capítulo 11 como algún héroe de la fe y no la vemos reflejada. Hay un personaje bíblico que es la mujer cananea. Yo se lo voy a leer el relato porque quiero que entienda a dónde, y a veces nosotros no entendemos lo que puede llegar a ser una mamá o un papá por sus hijos. No entendemos cuál puede ser la forma en que se manejen las cosas disparatadas que puedan hacer por ver a los hijos que están bien, por ver que el corazón de los hijos no le falta nada. Y ¿sabe que entendí algo cuando leo la palabra del Señor? Y me viene a la mente esto, mire, a veces nosotros decimos, yo siempre embromamos, ¿no? En casa con mi suegra, decimos, sí, tiene predilección por fulano, tiene predilección por mengano. A veces en casa también lo dicen. No. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Nunca le pasó que en casa dice, y vos querés más a fulano que a mengano. ¿Y saben qué entendí? Los papás a todos los quieren por igual. Pero a veces, por eso les decía que a veces es difícil entender el corazón de los padres hasta que los hijos no sean padres. A veces uno se vuelca más donde hay, no digo necesidad, pero a lo mejor donde usted ve que necesita volcar más su ayuda y entonces parece que fuera al revés, ¿no? Y el Señor parece como que siempre estuvo alrededor de los 12, ¿no? Pero el corazón de Él, vio que había 3 que estaban más pegaditos al Señor. Y ahora, ¿por qué los quería más? No los quería todos, pero siempre se da alguna cosa así. Y entonces a veces por alguna necesidad, por alguna reacción, por algún problema, el corazón se vuelca, pero no es porque haya diferencia. Lo que quiero mostrarte a través de la vida de esta mujer cananea es que los padres pueden llegar a ser hasta lo inimaginable cuando hay una necesidad imperiosa en sus hijos. Y quiero que traslade esto a lo espiritual, porque el Señor, cuando nos habla de lo inimaginable, nos habla de lo sobrenatural. El Señor puede hacer cosas sobrenaturales para bendición de sus hijos. Las cosas que para nosotros naturalmente parecen imposibles, las cosas que para nosotros son inalcanzables, las cosas que para nosotros son malas noticias, que se mueven en un terreno que es sobrenatural, es un terreno donde Dios se mueve, es un terreno donde el Señor habita, es un terreno donde el Señor transita y es un terreno donde el Señor desata lo que naturalmente para nosotros es imposible. Por eso es que muchas veces se traslada y a veces nosotros enseñamos que a veces no tenemos una buena relación con Dios, con el Padre, porque no hemos tenido una buena relación con nuestro papá natural. No sabemos amar, no sabemos dirigirnos, no sabemos tener relación con ellos. Y entonces nos cuesta entender el amor del Padre. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestros papás, entendemos el amor que va más allá de cualquier entendimiento. Entendemos lo que habla la palabra del Señor cuando nos habla de lo que es el amor. Corintios 13, cuando nos empieza a enseñar la palabra del Señor, se nos abre un poco la mente y entendemos lo que es el amor y el amor sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Por eso entendemos por la palabra del Señor que para lo que nosotros es difícil, para Dios no lo es, porque tiene el corazón del Padre. La palabra del Señor nos habla
Mateo capítulo 15, verso 21, y dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despedíla, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Qué situación difícil. Y mire usted, por ahí lee la palabra del Señor y dice: pero el Señor, ¿qué le pasó? ¿Cómo contesta así el Señor? ¿Cómo puede ser que el Señor le diga que era un perrito? ¿Cómo puede ser que el Señor lo trate de esa forma? El Señor lo que estaba hablando era que Él había venido a traer la palabra para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Ella era gentil. Y entonces el Señor le muestra y le dice: yo vine a mi pueblo, ellos están a la mesa. Y entonces ella, como gentil, dice: sí, Señor, yo entiendo todo lo que vos decís, pero aún hasta los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa. El Señor le quiso mostrar algo y quiere mostrarnos algo a nosotros en este tiempo también. Es como que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, parece que fuéramos con un derecho adquirido de que Dios tiene que hacer o contestarnos todo lo que nosotros le pedimos. Es que nos acercamos porque tenemos derecho, porque es nuestro Dios. Es lo mismo que cuando vamos a papá o a mamá. Tenemos necesidad y ahí está papá o mamá y nos tiene que conceder lo que tenemos necesidad porque son papá y mamá. Para ellos están. Para eso están. Y a veces con Dios es la misma relación. Por eso quiero hacer este paralelo entre papá y mamá y el Señor y nosotros. Parece como que cuando nosotros vamos a Dios, tenemos ese derecho adquirido de que Él tiene que hacer lo que nosotros necesitamos porque es nuestro papá. Y lo que Dios quería mostrarle, Jesús quería mostrarle a esta mujer, era de que ella no tenía derecho. Lo que ella tenía que entender era que tenía misericordia. Y es lo que tenemos que entender nosotros en este tiempo. Como sus hijos, no tenemos derecho a nada de lo que Él nos pueda dar. Todo viene por su misericordia, todo viene porque nos ama, todo viene porque es nuestro papá, todo viene porque Él desea lo mejor para nosotros, pero no porque nos corresponda. El sacrificio lo pagó y ya somos perdonados. Y entonces el Señor nos prepara un lugar, pero todo lo que viene de más viene por la misericordia y la gracia de Dios a nuestra vida. Lo que el Señor quería mostrarle a esta mujer cananea era eso. Era que entendiera que no había ningún derecho para que ella le pidiera lo que le pedía. Lo que tenía que entender era que había una misericordia, que no importaba si era judía o era gentil, había una misericordia que estaba presente para ella. Y el Señor termina la historia mostrándole al pueblo judío. Y le dice: en el pueblo judío no encontré una fe como en esta mujer gentil. Es como que avergonzó a los judíos, al pueblo judío. Y entonces termina diciéndole el Señor: conforme a tu fe, sea hecho lo que esperas. Y ahora lo que quiero decirte, mamá o papá, ¿no es esa a lo mejor la respuesta que estás esperando en este tiempo respecto de tus hijos o de alguna necesidad? ¿No es esa la respuesta de Dios que a lo mejor estamos esperando en nuestro tiempo de intimidad con Él? En lo que le estamos pidiendo, en lo que le estamos clamando. ¿No es la respuesta de escuchar? Hágase conforme a lo que estás deseando. No estamos esperando eso ante alguna necesidad, un problema, un conflicto de familia, un problema laboral, un problema de salud. Pero también tenemos que entender lo que esta mujer cananea entendió. Que no era porque me corresponde,
Es porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces por las misericordias de Dios va a concederme lo que mi corazón anhela siempre que esté de acuerdo a su voluntad. Por eso tenemos que entender la relación con Dios. Tenemos que entender la relación de padre e hijo. Tenemos que entender que hay algo de Él para mí, pero que me la otorga por misericordia. Y el último punto que quiero tocarte se llama Mispa. Tal vez es un nombre que muy difícilmente lo escuchamos, porque tal vez no se suele predicar seguido respecto de esto. Y yo quiero detenerme un par de minutos ahí. Esta historia la vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Y te vas a dar cuenta cómo a veces, te dije, las mujeres que querían ser mamás, las mamás que tienen hijos y atraviesan situaciones difíciles. Te voy a hablar ahora de una mamá que esa situación no fue difícil, fue extremadamente difícil. Por eso te hablo del amor profundo y te hablo de que las mamás o los papás pueden hacer cosas que no la podemos llegar a entender. Que para otros, o a lo mejor para otros hijos, pueden parecer locuras. Pero cuando nosotros pasamos por la vereda de ser papás, por eso es lo que te hablo, escúchame, por eso es lo que te hablo, que a veces como hijos nosotros siempre queremos ser hijos de Dios, pero hasta que no entendemos la paternidad de Dios, vivimos reclamando, vivimos refunfuñando, porque entendemos que tenemos derecho. Pero cuando entendemos la paternidad de Dios y entendemos su paternidad de nosotros y entendemos la paternidad que nosotros tenemos que tener hacia otros, nos damos cuenta de muchas cosas. Nos damos cuenta, como les decía hace poco, que sin dejar de ser hijo, ahora yo soy papá, soy hijo igual. Pero ahora mi mente no está en ser provisto, sino en proveer. Mi mente ahora no está en pedirle que me dé y que me dé, sino en preocuparme cómo hago para poder satisfacer las necesidades de aquellos que están en mi entorno. Y a veces cuando hablamos de satisfacer necesidades que están en nuestro entorno, llegamos a hacer cosas más allá de lo imposible. Segunda de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre la plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré, dijo David. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y se maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo voy a dar. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán,
hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ellas habían tenido de Adriel, hijo de Berzalai, Melotatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquel día 7 personas, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Permítame compartirle un poquito la historia. Saúl no había cumplido el pacto que tenía que cumplir con los gabaonitas, y él los mata. Y entonces el Señor es como que maldice la tierra. Y entonces David le dice: Señor, ¿qué es lo que pasa? Que hace 3 años que hay pobreza y sequía, no hay alimento, la gente se muere. Y le dice David: esto es consecuencia de lo que hizo el rey Saúl. Hasta que esto no se solucione, no se va a terminar el hambre. Y entonces va al rey y habla con los gabaonitas y le dicen: ¿qué es lo que ustedes desean para que esto se solucione? Porque esto es algo que el Señor permite por algo que Saúl hizo. Y entonces ellos le dicen: no es cuestión de dinero, no queremos plata, no queremos oro, no queremos nada. A nosotros nos han matado. Nosotros queremos que mueran 7 de sus hijos. Y entonces David previamente había dicho: voy a hacer lo que ustedes quieran. Y entonces ahí toman a 5 nietos de Saúl y a 2 hijos de Saúl de la concubina que se llama Rispa. Fíjense que esta mujer Rispa ya había quedado viuda de Saúl. No tenía otros familiares que sus 2 hijos. Así que llevan a estas 7 personas y las llevan a ahorcar. Ahora, ¿sabe que en aquel entonces el hecho de que mueran en la forma que mueran, la ley decía que tenían que quedar a la intemperie para que los pájaros o los animales de la noche comieran sus cuerpos, porque era una vergüenza el morir de la forma que ellos iban a morir? Así que ahí llevan a las personas mueren ahorcadas. Y ahí se lleva adelante el desenlace de Rispa con sus hijos. Rispa se va hacia ese lugar y agarra como un tul, como un velo, y lo pone desde un peñasco hasta otro, y es como que se hizo un lugar para que ella pueda estar ahí presente. Así que ella dejó todo, dejó su casa, dejó la ciudad, debe haber dejado su trabajo, dejó todo, sus amistades, su familia, si la había. Y se quedó ahí, escuche, se quedó al lado de los cadáveres de sus hijos. Y entonces durante el día espantaba a los pájaros que lo querían comer y de noche espantaba a los animales que lo querían comer. Y esto no lo hizo un día, no lo hizo un mes,
porque habla ahí del tiempo, de la cosecha y de la lluvia. Lo hizo por el periodo de 6 meses. Así que durante 6 meses estuvo al lado de los cadáveres de sus hijos, cuidando a sus hijos para que los animales no se lo comieran. Y los animales estaban dando vueltas para querer devorarlo, y ahí estaba la mamá, estaba Rispa, tratando de que sus hijos, al menos en la muerte, tuviesen una muerte digna y puedan ser enterrados. La gente debería decir: está loca esta mujer, ¿cómo está haciendo lo que hace? ¿Cómo se queda al lado de estos chicos que murieron? El olor que da, el nauseabundo, no fue un día, son 6 meses, esta mujer perdió el control, esta mujer está totalmente loca. Lo que la mamá quería era que sus hijos puedan ser dignamente sepultados. Nadie podía entender lo que estaba en la mente y en el corazón de la madre, los demás veían otra cosa. Los demás veían que la madre había salido de sí, había perdido el juicio. Pero la madre lo que estaba esperando era que el corazón del rey sea tocado para que todos los que habían partido ahí puedan ser sepultados y pueda darse de baja lo que decía la ley en ese momento. Y llegó el momento en que lo que estaba viviendo esta mujer llegó a oídos del rey. Y fue David. Recogieron los huesos y le dieron sepultura. ¿Por qué te cuento esto? Porque si prestaste atención cuando leímos, decía que la madre tenía que tener cuidado de todos los animales y las aves que estaban alrededor queriendo devorar a sus hijos. Y entonces hoy quiero hablar también a las mamás y a los papás. Porque seguramente no es este el punto. Pero la palabra del Señor dice que el diablo anda como león rugiente alrededor a ver si nos puede devorar. Y muy probablemente en este tiempo, si como papás no tenemos cuidado, hay tantas cosas por donde el diablo puede meterse en la vida de nuestros hijos que pueden terminar devorando. Por eso es importante la presencia de papá y de mamá. Por eso es importante que papá tenga presencia en casa. Por eso es importante que mamá tenga presencia en casa. Entiendo del trabajo de papá y mamá, pero hay una función primaria y no podemos obviarla. He hablado con algunos hombres y dicen: yo salgo a trabajar, me voy, le doy la plata a mi esposa, ella se encarga de la deuda, la crianza de los hijos. No, no es así. Es el rol primario de papá, es el rol primario del hombre. Llevar la casa adelante, tomar el timón de la casa acompañado de la esposa, claro que sí. Pero no podemos obviar, el diablo anda como león rugiente y a veces nos ponemos mal porque nuestros hijos empiezan a caer y empiezan a ceder ante tentaciones y nos olvidamos que la Biblia dice que el diablo está como león rugiente alrededor a ver si nos puede devorar. Y esta mujer 6 meses estuvo alrededor. Lo cuidó para que nada devore la vida de sus hijos, sino para que aún después de muertos puedan tener una sepultura digna. Mamá, papá, en este tiempo entiendo que el mundo cambió, que hay más libertad, pero no cambian los valores de familia, no cambia el rol de papá y el rol de mamá. Tenemos que tener un hogar bendecido por Dios, pero no es que hay una varita mágica donde Dios, ¡pum!, me bendijo mi hogar. Es un trabajo, es entender el rol primario del hombre, que así como sale todos los días a trabajar para sostener a su familia, también tiene que ser el rol para sostener espiritualmente la casa. Por eso es importante que en este tiempo que recordamos a papá y a mamá y le demos el lugar que le corresponde, entendamos como papás y como mamás el rol que tenemos que tener respecto de la vida de nuestros hijos. Mujeres que anhelaron ser mamá y el Señor se lo concedió. Mujeres que siendo mamá sufrieron
y mujeres que aún sufrieron hasta lo extremo. Por eso quería mostrarte el corazón profundo o el amor profundo de una madre. Para muchos pueden ser locuras las cosas que una madre haga, para muchos, pero no para aquellos que hemos creído en el Señor, para aquellos donde el Señor ha transformado la mente y el corazón, porque el Señor siempre nos llama a dar un paso más. Y en este caso, como papá o mamá, el trabajar sobre una familia bendecida no es cuestión de un día, no es cuestión de un mes, sino que es cuestión de toda la vida. Tenemos montones de ejemplos de muchos que precedieron, que están con vida todavía y vemos a sus hijos crecer en el camino de ser. Acá adentro se han casado, se han puesto de novio, chicos que han venido de chiquitos porque lo han traído sus padres y ellos crecieron, encontraron sus parejas, se enamoraron, se casaron y ha pasado de generación en generación porque la buena semilla fue pasando. Pero hay hogares donde muchas veces nos hemos distraído y tal vez hoy estemos lamentando. Lo que quiero mostrarte, mamá, lo que quiero mostrarte, papá, que no solamente nosotros te honramos, el Señor honra tu vida. ¿Y sabes por qué? El Señor te ha bendecido profundamente, porque dice la palabra en los Salmos que los hijos son una bendición. Y el Señor te ha bendecido con ellos. Quiero cerrar con algunos pasajes bíblicos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 31, versos 28 y 29. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Voy a pedir por favor a las mamás que se pongan de pie. Y vamos a ir orando para terminar. Hay una oración que es una bendición y yo quisiera compartírselas en esta mañana. Si están los hijos ahí, por favor acérquense a papá, a mamá. Si estás ahí en casa y tenés a tus chicos al lado, voy a pedir por favor que puedan estar juntos como familia. Si no están ahí, cuando termine el culto y hoy te encontrás con ellos, puedas acercarte a bendecirlos. Quiero darle tiempo para que se puedan encontrar. Están todos, ahí está. Si tenés a tu hijo o a tu hija en casa, o si vos tenés a papá o mamá en casa, cuando lo veas hoy, cuando estés un rato con ellos, sé lo que estás haciendo ahora, abrazalos. Acordate que esto también habla del amor de Dios y de honrar. El libro de Números tiene una oración que me encanta. Yo se las quiero compartir a las mamás. Entonces le voy a pedir por favor a las mamás, ahí abrazados con sus hijos están, que puedan cerrar sus ojos. Y esta oración dice, yo la voy a hacer para la mamá hoy, después vamos a orar por todos, pero ahora permítame por la mamá. Dice, mamá,
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y quiero hablarle a los hijos ahora que están al lado de mamá. Dice el libro de Proverbios capítulo 31, verso 10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Quiero hablar a los hijos. Esa mujer de Proverbio la tenés abrazada ahí. ¿Dónde la vas a encontrar? Ahí cerquita tuyo. Esa mujer ejemplar que pudo dar todo, que te dio la vida, que por 9 meses respiramos por ella, comimos por ella, hasta sufrimos cuando ella sufrió. Y que en algún momento, cuando el Señor nos dio la gracia de poder salir a la luz en este mundo, nos cargó durante tanto tiempo. Pasó tanto tiempo sin dormir para cuidarnos. Corrió al médico, nos atendió en la fiebre, nos llevó al colegio, nos enseñó, nos educó, nos formó. Por eso Salomón no se equivocó. Y él dijo, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Y la mujer ejemplar se encuentra en el corazón de mamá. Cerrá tus ojos un momento y agradecele por mamá. Decirle, Señor, gracias por mamá, gracias por su vida. Si a lo mejor no la tenés acá y hoy la vas a ver, acércate. Y si a lo mejor no está porque está en el cielo, agradecele por ella. Decirle, Señor, gracias por la mamá que me diste. Gracias porque en algo marcó. Señor, gracias porque la elegiste para que yo pueda venir a este mundo para cumplir tu propósito. ¿Sabés que hoy estás en este lugar para cumplir el propósito de Dios? Y tu mamá fue la encargada de traerte. Así que agradecele a Dios. En esta mañana decir, Señor, gracias, porque si en mi vida hay un propósito, mi mamá fue el puente para que yo pueda cumplirlo. Vamos a orar un momento. Pero antes bendecimos a tu mamá. Tómate un segundito. Y quiero que entiendas que el honrar no es solamente el regalo, el honrar es con tu vida. El honrar es con tu relación. El honrar es no olvidarte de ella y acordarte un día en el año, igual que con papá. El honrar es todos los días, porque esta es una función de 7 por 24 por 365. Acá no hay descanso, acá no hay feriados, acá simplemente hay un corazón que ama. Por eso el Señor quiere bendecirnos. Y mirá qué importante que debe ser la relación de madre. Mirá lo que me viene a la mente. Cuando estaba el Señor en la cruz del Calvario y lo terminan de crucificar. Mirá, lo están crucificando. La mira a su mamá y lo mira a Juan. Yo no sé si a lo mejor esta palabra, nunca dejes sola a tu mamá. Nunca la dejes sola. El Señor estaba en la cruz del Calvario, estaba siendo colgado. Y la mira a su mamá y lo ve a Juan. Y antes de que él expire, lo ve a Juan y le dice, Juan, ahí está tu mamá. Y la ve a la madre y dice, ahí está tu hijo. Se encargó aún en el último momento de su vida de que su mamá no se sintiera sola. En esta mañana quiero hablarte al corazón, a aquellos que son hijos. Nunca se te ocurra dejar sola a mamá.
porque nunca vas a terminar de entender el corazón de mamá o el corazón de papá. Nunca vas a terminar de entender lo que sufrieron para que vos puedas ponerte de pie y ser quien sos. Oremos en esta mañana, agradecido a Dios por ellos, porque son puente para que seamos lo que somos y útiles en el reino de Dios. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Señor, gracias por amarnos. Señor, y hemos querido tener un culto donde honremos la vida de nuestras madres. Señor, gracias por ella. Gracias, Señor, porque han sido puente para traernos a la vida. Señor, y gracias porque las has elegido, nos has insertado en una familia. Señor, gracias porque nos han enseñado, tal vez, Señor, lo que ellos han sabido, cómo han podido. Pero gracias, Señor, porque hoy si estamos de pie es porque ellos nos han dado vida. Señor, queremos bendecirles, queremos honrarles. Señor, te pedimos que les guardes, que les fortalezcas a cada mamá que está en esta tu casa, a cada mamá, Señor, que nos está mirando a través de las redes. Señor, pueda llegar tu gracia, tu presencia. Señor, puedas hablarles al corazón, puedas renovarles las fuerzas. Señor, que podamos entender que el tiempo puede traer marcas en lo exterior, pero el corazón sigue latiendo con el mismo amor de siempre. Señor, ayúdanos a entender eso, para que podamos honrarlos como tu palabra dice. Señor, clamo para que bendigas cada familia que en esta mañana se ha acercado hasta este lugar. Señor, escuchar tu palabra, para que podamos entender, Señor, que ese amor profundo de padre, de madre, Señor, es el que tenés para con nosotros. Un amor que se mueve en otra dimensión, que a veces no la llegamos a entender. Señor, sea tu gracia y tu presencia sobre cada familia. Señor, que hoy pueda ser un día especial. Agradecido, Señor, por aquellos que todavía tienen a mamá alrededor. Y te pedimos consueles los corazones de aquellos, Señor, que ya no la tienen. Señor, que pueda ser tu presencia la que sane, Señor, el corazón y fortalezca cada una de sus vidas. Señor, y puedas enjugar cada lágrima, porque eso dice tu palabra. Señor, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Señor, consuela corazones, pero danos gracias, Señor, en este tiempo de honrar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por cambiar nuestra mente y nuestro corazón, por hacernos entender, Señor, que el Día de la Madre puede ser un día en el calendario, pero es todos los días en el corazón del Hijo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus cuidados. Y gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia. Gracias, Señor, porque nos convocas una mañana más para escuchar y recibir de tu palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, cantamos un coro y nos despedimos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que hoy pueda ser el mejor día, disfrutarlo en familia. Seguramente te encontrarás alrededor de la mesa. Abrazá a papá, abrazá a mamá, abrazá a los chicos. Si no los tenés, tómate un momento de oración y agradecerle por quien te dio la vida. Recordalo en este tiempo, recordalo todos los días de tu vida. Que el Señor te guarde y que de verdad pueda generar en nuestros corazones no solamente ese corazón de hijo, sino que entendamos la paternidad de Dios para saber cómo se mueve un padre en un mundo natural y en un mundo espiritual. Dios te bendiga mucho y muy buena semana. Nos vemos a lo largo de la semana nos vemos a lo largo de la semana a través de la célula, los discipulados. El miércoles en el estudio bíblico y el próximo domingo aquí en el culto. Pero en esta mañana, si hay personas que no conocen a Dios, por favor, queremos orar antes de que te vayas. Si hay en esa situación o mirándonos a través de las redes, vamos a hacer una oración para que si hay alguien que no recibió al Señor en el corazón, puedan hacerlo y puedan entender ese amor de papá en esta mañana y puedas abrir el corazón para recibirlo como tu único y personal Salvador. Y se hace a través de una oración. Te pido por favor que si deseas recibir al Señor, puedas hacerlo repitiéndolo después de mí. Amado Dios,
en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por hacernos entender lo que significa el corazón de un padre, de una madre. Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón para recibirte como único y personal Salvador. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor, y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por perdonarnos. Gracias por hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, ahí sale un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con nosotros. Queremos obsequiarte una Biblia si no tenés. Y si conoces alguna iglesia cerquita de tu casa, puedas comenzar a congregarte. Si no conoces, gustosamente te vamos a ayudar a que encuentres una o a recibirte en este lugar si así lo deseas. Dios te bendiga. Una bendición juntos hacer este culto de adoración a Dios, iglesia. Dios te bendiga, les amamos entrañablemente y disfrutamos juntos de un día más en la presencia del Señor. Dios te bendiga, toma tu asiento por favor y Dios te bendiga mucho.